Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener nuestra primera clase donde vamos a empezar a ver los contenidos del curso. Les comentaba también antes de comenzar la grabación que estuve revisando la biblioteca y la verdad es que está escaneado este libro. Yo se lo recomiendo mucho si es que a alguien por ahí le gusta estudiar con libros, también si quieren buscar algún detalle puntual que vimos en la clase pero con mayor detalle, aquí lo pueden encontrar. La verdad es que este apunte se basa mucho en ese libro. Creo que un poquito menos en este, sí. Este apunte se basa un poquito menos en ese, pero igual, de todas maneras, es muy útil. Simplemente tienen que ingresar con su cuenta de correo. Ingresan con esta, ¿cierto? Yo ingreso con esta en particular. Y la verdad es que está bien escaneado. Se ve muy claro todo. Este es el libro. Está la novena edición en español. Y vamos a ver, por ejemplo, capítulo 1 al 3. Me parece que está todo el libro escaneado. Vamos a ver que cargue. Ya. Y por mientras ya tengo abierto la pizarra acá para que podamos trabajar. Vamos a ponerle el número que es clase 1 mientras carga. Clase 1. Vamos a ver hoy día sistemas numéricos posicionales. Eso es lo que vamos a revisar. Posicionales. Y estamos hoy día a viernes 13 del 8 del 2021. Ahí, ahí. Ya, vamos a ver si ya cargó. Efectivamente ya cargó. Y aquí está el libro del capítulo 2. Sistemas de numeración, que es justamente lo que vamos a ver hoy día. Bien descriptivo. El primer capítulo, la verdad es que igual es recomendable porque empieza a hablar acerca de algunos conceptos de sistemas análogos, digitales, como bien general, pero por ahí puede ser bien motivante de revisar. Que aparecen FPGA, todo bien general. PLD, que son programables, ¿cierto? Circuitos integrados, todo eso. ¿Ya? Y ahí pueden encontrar información, como les decía. ¿Ya? Está publicado en el aula, acá. También les dejé ya disponible una carpeta donde van a quedar los apuntes de clase. En particular ya se encuentra la clase del paralelo 1. Aquí también va a quedar lo que vamos a generar hoy día. ¿Ya? Siempre se van a ir creando por cada paralelo. Así que bueno, vamos a ir directamente a revisar los conceptos que tenemos por hoy día. Primero, ¿qué son los sistemas numéricos posicionales? Estamos hablando de sistemas en los cuales nosotros somos capaces de representar números y el valor de cada dígito que tienen los números va a depender de su posición. Vamos a partir con una simple tabla donde vamos a ir agrupando los sistemas que vamos a revisar. Primero, sistema. Luego, dígitos. Dígitos. Y por último, base. O radix también que se le llama. Cualquier duda me escriben o comentan. El primer sistema que vamos a ver es el sistema decimal, que tiene los dígitos desde el 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Hasta llegar al 9, 7, 8 y 9. Y tiene una base o radix de ¿cuánto será? ¿Cuál es la base de este sistema? O sea, el que usamos siempre, ¿cierto? ¿Cuánto será la base? ¿Será 15? ¿Será 20? De hecho, es 10. Así que ese es el primer sistema que vamos a revisar. Efectivamente. También vamos a revisar binario. Binario. Vamos a dejar de momento hasta acá, ¿cierto? Vamos a revisar octal. Y vamos a revisar hexadecimal. Ahí. Esos son los sistemas que vamos a ver hoy día. Vamos a partir directamente analizando lo que sucede con el sistema decimal, porque en realidad es el que hemos utilizado por muchos años, bueno, y vamos a seguir ocupándolo, pero la ventaja que nos da es que, como ya estamos acostumbrados, hay cosas que usamos, pero sin darnos cuenta. O quizá alguna vez las vimos y las entendimos, ¿cierto? Y ahora es algo muy evidente. Lo que sucede es que se ocupa de lo siguiente. Siempre vamos a tener que la cantidad de dígitos se va a corresponder con la base que nosotros vamos a tener. ¿Ya? Esa es una relación que existe en los sistemas posicionales y se requiere.
¿ya? Y bueno, pueden también empezar a notar que si yo trabajara en binario ¿yo qué tengo? Tengo los dígitos 0 y 1 y tengo justamente base 2. ¿Ya? Siempre relacionado con esto, con la cantidad de dígitos que tiene el sistema. Y eso se va a cumplir en estos sistemas. Muy bien, vamos a expandir acá el chat. Ahí lo vamos a dejar. Ahora, sistemas decimales, como les decía, o sistema decimal. Y vamos a partir, como les estaba comentando, expandiendo un número. Vamos a escribir un número, por ejemplo, el 200, no, vamos a poner el 347. Este número va a ser representado por una base 10. Este pequeño número como subíndice va a indicar que es un número que está en base 10. Yo podría tener un número, por ejemplo, 347 y podría estar en base 16, podría estar en base 12, podría estar en base la que nosotros quisiéramos. ¿Ya? Por eso es que es importante hacerlo explícito, ¿ya? Porque ahora vamos a trabajar con varios sistemas. ¿Cómo nosotros identificamos estos números? La verdad es que si yo les preguntara a ustedes, ¿qué dígito es más importante? ¿El 3 o el 7? O sea, si por ejemplo a mí me mandaran a comprar algo y me dijeran, mira, anda a comprar 347, no sé, CDs, por ejemplo, o DVD o Blu-ray. Yo si compro 348 o 349, hay un error, ¿cierto? Pero un error menor. Sin embargo, si me equivoco acá, traigo 100, traigo 200, traigo 400, como que un error mucho más grande, ¿cierto? Así que nosotros podemos empezar a notar que de estos dos dígitos, ¿cuál es el más importante? ¿O cuál es más importante entre ellos dos? Entre el 3 y el 7. El 3, ¿cierto? Claramente, porque tiene mayor relevancia, mayor peso. Alguien podría decirme, claro, porque en realidad está asociado a las centenas. Pero ¿cómo nosotros logramos llegar al valor del número? La verdad lo que hacemos es que usamos un exponente acá. Exponente 0, exponente 1, exponente 2, y si yo tuviera más dígitos tendríamos más exponentes. Vamos a ver en un momento dónde se ubican, por si acaso, ¿ya? Y también voy a aprovechar de comentar esto, que es bien importante, y es que a este dígito le vamos a decir el dígito más significativo, el de más a la izquierda, siempre que estemos trabajando en sistemas posicionales, ¿ya? Significativo, donde en realidad el valor y el peso de un número depende de su posición. Significativo. Y tendríamos también el dígito menos significativo, porque es justamente el que tiene menor relevancia. Igual es importante, pero es menos importante que los demás. Significativo. Significativo. ¿Ya? Luego, si nosotros quisiéramos ahora este número expandirlo, porque yo quiero que ustedes vean este número tal cual como nosotros lo interpretamos, pero quizá hace mucho tiempo lo hacíamos. Yo tomo el primer dígito, el 3, lo multiplico por la base del sistema, que en este caso obviamente es 10, y lo elevo al exponente que le corresponde según la posición. Esto es lo que le da el peso, esto es lo que va a hacer finalmente que valga 300 ese 3 ahí, ¿cierto? Eso es lo que vale, 300, pero porque está multiplicado por la base del sistema y elevado al exponente que le corresponde según su posición. Ahora, más el otro dígito, que sería el 4, por la base del sistema, que sería 10, y elevado al exponente que le corresponde según su posición. En este caso sería obviamente 1. Y ahí nosotros podemos ver que, miren, ahora, ¿cuánto vale ese número en esa posición? 40. 4 decenas, ¿cierto? De ahí viene el por qué le asignamos más peso. Se fijan que son finalmente esos exponentes los que lo producen. ¿Ya? Voy a arreglar el número que me quedó con ese cuadro, con ese círculo. 347. Ahí sí. Y por último, pondríamos acá el 7 por la base del sistema, en este caso sería 10, pero elevado al exponente que le corresponde según la posición. En este caso sería entonces 0, ¿cierto? Claramente esto vale 1, en realidad esto va a corresponder a un 7, ¿sí? Ese término. Así que ustedes pueden ver que en realidad lo que hicimos fue únicamente descomponerlos para identificar entonces las centenas, las decenas y las unidades. ¿Qué pasaría si nosotros esto lo representamos de la siguiente manera? O sea, o lo calculamos. Claramente nos va a dar 300 más 40 y más 7. 300 más 40
y más 7. Lo sumamos y va a ser evidentemente el 347 en base 10. ¿Sí? Aquí uno puede decir, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Para qué represento el 347 o descompongo y llego a lo mismo? Y en verdad nos sirve por lo siguiente, porque ahora lo que acabamos de hacer es exactamente lo mismo que vamos a hacer para poder convertir cualquier número de cualquier sistema que sea posicional a decimal. Solo esto. Eso quiere decir que ahora ustedes ya saben convertir de, por ejemplo, binario a decimal. O sea, vamos a ver si es así o no. Una vez saben. No es tan así. Vamos a comprobar. Conversión de binario a decimal. Es sin tilde, me quedo como con tilde. A decimal. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a partir con un ejemplo. Ejemplo. Vamos a convertir vamos a poner el 1, 0, 1, 0. Ese número lo vamos a convertir, que está en binario, a decimal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahora lo vamos a ver. Solución. Para eso lo que vamos a hacer es exactamente esto que hicimos acá. Vamos a ir desarrollando este número, o sea, en este caso S, dándole el peso a cada dígito, multiplicando por la base del sistema y elevando al exponente que le corresponde según la posición. Y la posición va a tomarse en cuenta tal cual que en el caso anterior. Eso quiere decir que yo voy a decir 1, 0, 1, 0, y aquí yo pongo entonces un exponente de 0, acá un exponente de 1, exponente de 2 y de 3. ¿Ya? Y obviamente la base del sistema es 2. Así que podemos decir que si yo quiero conocer el valor en decimal, yo voy a tomar el primer dígito, ese 1 lo voy a poner acá. Y me va a quedar entonces 1 por la base del sistema, que sería 2, elevado al exponente que le corresponde según la posición, que sería 3 en este caso. Más, tendríamos este dígito, que sería 0. Ustedes van a ver que obviamente no va a aportar, pero como estamos recién viendo esto, vamos a escribirlo todo. Por la base del sistema, elevado al exponente que le corresponde según la posición, que sería 2. Más, ahora el otro dígito, que está acá, ¿cierto? 1 por, nuevamente, la base del sistema, elevado al exponente que le corresponde según la posición en que se encuentra. En este caso es 1. Más 0 por la base del sistema, sería en este caso 2, elevado al exponente que le corresponde según la posición, que sería simplemente 0. Estos obviamente van a ser 0, ¿ya? Pero el punto es que si nosotros empezamos a ver el valor de este número, decimos, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? Obviamente 1 por 2 es 8. efectivamente 8. Este va a ser 0, dijimos que no aportaba y que por ahora lo estamos dejando. Acá nos va a quedar un 2 y por último nos va a quedar otro 0. Claramente el resultado de esto va a ser 10. Y ese va a ser el valor decimal. Ese va a ser el valor de nuestro número. O sea, eso quiere decir que el 10, o en realidad el 1010 en binario es igual a 10 en decimal. Y lo hemos convertido. Así de simple. Quiero saber si se entiende lo que acabamos de hacer. Yo me mandé una encuesta. Por favor, les pido que respondan y cualquier duda me comentan. Ahí, ¿cierto? 10, bueno, en realidad 1010 sería igual al 10 en decimal. Por eso es que ponemos los subíndices para que no hayan dudas, ¿ya? Porque, o sea, podríamos confundir ese 1010 con un 1010 en decimal, ¿cierto? Y no es lo mismo, para nada. ¿Sí? Cualquier duda, por favor, me comentan. Vamos a comprobar otro problema, un poquito más elaborado quizás. Ejercicio, en realidad, ejemplo 2. Ahí. Ejemplo 2. ¿Qué vamos a convertir? Vamos a convertir este número. Ese número. Que está en binario y lo vamos a convertir a decimal. Lo vamos a poner así, ¿no? Decimal. Vamos a aplicar exactamente lo mismo. Vamos a ir dándole el peso a cada uno de los dígitos. Ahora, si quieren, podemos omitir los que valen 0, ¿cierto? Cada vez que aparece un dígito 0, en realidad no aporta nada. Vamos a hacerlo. Solución. Vamos a terminar acá nuestra encuesta. Ahí.
Claro, hay que tener cuidado con la posición, exactamente. Porque en realidad es lo mismo que si yo tuviera un número así, 1250. No es lo mismo que yo lo escriba así o que escriba esto, ¿cierto? Claramente son números diferentes. Estamos hablando de esto en decimal, por ejemplo. Lo mismo pasaría en binario. O sea, si yo tengo este número, es totalmente diferente a tener, por ejemplo, este. ¿Se fijan? O sea, hay que tener cuidado, dependiendo de cómo yo lo lea. Así que vamos a operarlo. Y por eso es que son sistemas posicionales, porque el valor de cada dígito y el peso que tiene el valor del número depende de la posición en que se encuentra. Ahí. Solución. Vamos a escribirlo tal cual, completo. Vamos a escribirlo acá. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Y vamos a escribir, ¿cierto? La base y además el valor de los exponentes. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a empezar a calcular. Vamos a decir 1 por la base del sistema. Recuerden que es este primer 1, ¿cierto? La base del sistema, que es 2, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería 6. Más, ahora ponemos el otro 1, que está acá. 1 por la base del sistema, que es 2, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería 5, ¿cierto? Así que le ponemos el 5, más, seguimos, nos queda un 1 acá. Sería 1 por 2 elevado a 4. Por 2, que es la base del sistema, elevado a 4. Ahí. Más, este lo vamos a omitir porque sabemos que en realidad no va a aportar, va a pasar lo mismo que en este caso, ¿cierto? Así que lo omitimos simplemente. Vamos a poner este, 1 por 2, que sería la base del sistema, elevado al exponente que le corresponde según la posición, vale decir, en este caso 2, y más el otro 1, ¿cierto? Más 1 por la base del sistema, que es 2, elevado al exponente que le corresponde, que sería en este caso 1 simplemente. Vamos a omitir ese también porque en realidad ese dígito va a anular el producto, ¿cierto? Va a quedar como ese. Así que no aporta nada. Y ahora ya estamos listos para poder calcular el valor. Me quedó el círculo ahí, pero bueno, después lo elimino. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente acá vemos que si esto es 16, 2 elevado a 4, esto de acá es 4 y ese es 1, perdón, ese es 2. Lo sumamos, sumamos. ¿Cuánto sería 2 elevado a 5? 32, ¿cierto? Y 2 elevado a 6, 64. ¿Les suenan un poco estos números? 32, 64, 128, 256, 512. Claro, ¿sí? Porque todo viene del sistema binario. O sea, todo lo que nosotros estamos haciendo actualmente y todos los sistemas digitales se basan en binario. O sea, algo de importancia tiene, como pueden ver. Así que si desarrollamos, ¿cuánto nos queda? Nos queda acá 96, acá sumamos, nos queda 112, acá seguimos sumando, nos queda 116, ahí, ¿cierto? 116. ¿Y cuánto nos quedaría acá? 118, si estamos en lo correcto. ¿Les quedó así a ustedes? Si es que lo sumamos bien, porque a veces uno escribe cualquier cosa y hay que tener cuidado. Le voy a dar una mirada. A ver, acá sí, 2 elevado a 6, 2 elevado a 5, 32, este es 16, ese es 4, ¿cierto? Ese es 2. Y me comí el 0 ahí. Muy bien. Y ahí hemos convertido el número. Fíjense en lo siguiente. Se dan cuenta que aquí, para representar el número, que en principio representa lo mismo, pero solamente que está en el sistema binario, usamos ¿cuántos dígitos? Usamos 4, usamos 7 dígitos. 7 dígitos, y de hecho usamos 7 bits. Después vamos a ver a qué me refiero con bit. En realidad un bit significa esto. Es binary digit. Eso es lo que significa. De hecho creo que sería como B, ahí nomás. Digit. Ahí. ¿Se fijan? Eso es un bit. O sea, es un dígito binario. Cuando yo hablo de dígito en general, puede ser decimal, puede ser hexadecimal, lo que sea. ¿Ya? Cuando es binario, se llama un bit. ¿Ya? Así que nos queda de esa forma. Se fijan que ya podemos convertir entonces en realidad de binario a decimal sin ningún problema. Incluso hay un chiste. No sé si ustedes lo habrán escuchado, es como de un meme, me parece. Que es como que hay ese tipo de, o en realidad 1-0 tipo de personas. Los que saben binario y los que no. ¿Lo han escuchado eso? ¿O lo han visto? ¿Qué número es este?
2. Es así. Siempre en realidad cuando me explica un meme o algo así no queda mal, pero bueno, de ahí viene. Ya, así que, ahora, una vez que ya trabajamos con binario para convertir a decimal, en realidad ustedes pueden suponer quizá que podemos hacer lo mismo con todos los demás sistemas, ¿cierto? Vamos a ver qué sucede en el caso que yo quisiera convertir en sentido contrario. ¿Qué pasa si yo quiero convertir, por ejemplo, de decimal a binario? Totalmente válido. Vamos a convertir de decimal a binario. ¿Les parece? Porque si no, no quieren convertir de decimal a binario. De decimal a binario. Y quiero saber si se entiende lo que hemos estado revisando, así que le voy a mandar la encuesta de nuevo. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Mientras yo escribo acá, o trato de hacer en realidad una especie de línea subrayando aquí. Y vemos qué sucede. Conversión de decimal a binario. Para eso vamos a tener al menos dos alternativas. La primera de ellas va a ser sistemática y la otra va a ser intuitiva. Vamos a partir con la sistemática. Muchas veces yo parto con la intuitiva, ¿ya? Pero vamos a partir con esta opción. Y lo que vamos a hacer es directamente convertir un número, ¿ya? Así que vamos a convertir el siguiente número. Va a ser el 25. Convertir 25 en base 10 a binario. Ahí. Ya, la primera opción va a ser sistemática. Opción 1. Sistemáticamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a partir dibujando una tabla. Una tabla donde vamos a poner los números. Y así vamos a poder operar, ¿ya? Así que la vamos a hacer bien, para que quede ordenado. Ahí nuestra tabla. Vamos a poner acá otra línea más. Recuerden que aquí queremos pasar a un número binario, o sea, solamente con ceros y unos. Ahí. Le ponemos otra línea por acá. Y ahí estamos más que bien. Entonces, partimos. Mucha atención. Vamos a cerrar acá la encuesta. Y decimos, anotamos el número que queremos convertir, que es el 25. Lo anotamos, ahí está. Luego anotamos la base del sistema al cual queremos llegar. En este caso, como es binario, la base es 2. Lo anotamos ahí. Y ahora lo que hacemos entonces es empezar a dividir. ¿Qué pasa si yo divido el 25 en 2? Me va a quedar obviamente 12, ¿cierto? 25 dividido en 2. Me queda 12 y el resto es 1. Así que yo anoto entonces el 12 y pongo el resto arriba. Cierro acá. Digo ahora, el 12 dividido en el 2, claramente eso va a ser 6, ¿cierto? O sea, así, y está perfectamente contenido. Perdón, 2. Eso va a ser 6. Como está perfectamente contenido, me da resto 0. Así que nos da 6 y 0 acá arriba. Seguimos. El 6 dividido en el 2. Aquí nos va a quedar entonces 3. Y también está perfectamente contenido, así que nos queda 0, ¿cierto? Esto era 6 dividido en 2, eso es 3 y nos queda 0. Ahora, el 3 dividido en el 2. El 2 claramente está contenido solamente una vez en el 3. Así que en realidad nos va a quedar un cociente de 1 y el resto va a ser precisamente de 1. O sea, aquí lo que está pasando es esto, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá. 3 dividido en 2, nos queda 1, nos sobra 1, ¿cierto? Y por último, 1 dividido en 2. Claramente el 2 no está contenido en el 1, está contenido 0 veces, así que nos queda un cociente de 0, y el resto es simplemente 1. ¿Ya? ¿Cuándo nos detenemos? Obviamente cuando llegamos al 0. Ahí nos detenemos. Ahí nos seguimos avanzando. Y aquí nosotros decimos entonces que el número va a ser el siguiente. Miren. Por lo tanto, el 25 en base 10 va a ser igual a esto. Simplemente eso que tenemos acá. Va a ser, por tanto, el 1, 1, 0, 0, 1. Y esto en base 2, obviamente, porque obtuvimos un número binario. ¿Sí? Lo podemos comprobar si así lo quieren. Vamos a comprobarlo. La idea es para que no me crean a mí ciegamente, sino que todo tenga su comprobación.
Comprobación. Ponen ahí la línea también. Sería 1, 1, 0, 0, 1. Esto en base 2. Claramente los exponentes van a ser acá 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Y yo voy a decir entonces, ese dígito, que sería el 1, por el 2 elevado al 4, ¿cierto? Más ese dígito, que sería el 1, por el 2 elevado a 3, y más, todos estos de acá no aportan, ¿cierto? Así que quedaría el 1 por 2 elevado a 0. 1 por 2 elevado a 0. Claramente eso es 1, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría el resultado? Acá 2 elevado a 4, 16, más 2 elevado a 3 sería 8. Aquí ya tenemos 24, ¿cierto? Y más el 1. Así que sería 25. Claramente podemos comprobar que nos da 25 en base 10. ¿Ya? Porque cada vez que calculamos así, llegamos al valor en decimal. ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Dudas al respecto? Todo bien, profe. Ya, vamos a preguntar por acá también. Ahí se encuentra la votación. Esta es una votación comodín que ocupo siempre. La verdad es que es bien práctica. ¿Ya? Muy bien. Recuerden, partíamos en ese número, el número que queremos convertir, acá la base del sistema al cual queremos llegar, lo dividimos en 2, anotamos el cociente y el resto arriba, ¿cierto? Después el 12 dividido en 2, anotamos el cociente, que es 6 en este caso, y el resto arriba. Seguimos, el 6 dividido en 2, anotamos acá el 3 y el resto arriba. Después el 3 dividido en 2, nos queda 1, ¿cierto? Y con un resto de 1. Por último, 1 dividido en 2, claramente el 2 no está contenido en el 1, así que nos queda 0 y el resto es 1. Y luego el número nos queda acá. O sea, no era coincidencia que trabajáramos, ¿cierto?, hacia la izquierda. Era para que nos quedara el número perfectamente ordenado. ¿Ya? De ahí venía el porqué. Muy bien. Así que ahora no solamente podemos convertir por ejemplo, binario a decimal, sino que también de decimal a binario. O sea, los dos caminos. También les comento que hay otra alternativa. O sea, la opción 1 era sistemáticamente, la opción 2, la verdad es que es basada en la intuición. O sea, le llamamos como intuitivamente. Vamos a ponerla por acá. Opción 2, intuitivamente. Intuitivamente. Ahí. ¿Cómo sería? En realidad nos basamos en la siguiente idea. Quiero que pongan atención acá, porque a veces es como medio raro, a pesar que no es intuitivo, pero después lo van a ver más intuitivo. Supongamos que yo tengo un número binario. 1, 1, 1, 1. Ya, es el número binario. Vamos a poner acá el subíndice para que no hayan dudas. Y yo digo, ¿cuánto aporta cada uno al valor total del número? De hecho, veamos qué número es, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tomo este 1, obviamente por acá voy a tener exponente 0, exponente 1, exponente 2 y exponente 3. Me va a quedar un 1 por la base del sistema, que es 2, elevado al exponente que le corresponde, que sería 3. Así que yo podría decir entonces que este número está aportando 8 al valor del número, ¿cierto? Más, lo sumaría con algo más. Pero veamos ahora este. ¿Cuánto aporta él? Él lo que aporta es 1 por la base del sistema, elevado al exponente que le corresponde. O sea, 0, ¿cierto? Así que lo que aporta él es 1. ¿Ya? ¿Cuánto aporta, por ejemplo, él? Veamos. Más 1 por 2 elevado a 2, ¿cierto? ¿Y cuánto sería eso? 4. Empiezan a ver un patrón, ¿cierto? ¿Qué pasaría acá? ¿Cuánto creen que aporta él al valor total del número? ¿Cuánto aportará? 2. Efectivamente, 2, ¿cierto? Porque en realidad va a quedar 1 por la base del sistema, elevado en este caso a la posición que le corresponde, que es 1. Y podemos ver que en realidad esto es fijo. O sea, si yo pongo un 1 en esta posición, siempre va a aportar 8. Si pongo uno acá, va a aportar 2. Si pongo uno ahí, va a aportar 1. Y así puedo ir notando eso, ¿cierto? Y les pregunto yo, ¿qué pasaría si yo pongo un 1 acá? ¿Cuánto creen ustedes que aportaría este 1 al valor total del número? 16. Efectivamente, 16. ¿Ya?
Vamos a escribir acá esto porque me parece que lo borré sin darme cuenta, por ahí. Y veríamos que en definitiva este número tiene un valor de 15. 15 en base de 10. ¿Cierto? Ese sería el 1, 1, 1. Este no lo puse después, ¿ya? 1, 1, 1, 1. 15. ¿Sí? ¿Y a dónde quiero llegar con esto? En realidad, a lo que quiero llegar es que si nosotros reconocemos que un 1 en una posición tiene un valor asociado, que eso va a hacer un aporte al valor total del número, yo podría decir lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, acá uno ahí, uno ahí, uno ahí y uno ahí, y yo sé que esto aporta, ¿cierto? O en realidad va a quedar con exponente 0, este va a quedar con exponente 1, ese 2, ese 3 y ese 4, y así obviamente va a seguir avanzando si hubiera más 1. Yo podría decir, bueno, ¿cuál es el peso que tienen? Claramente los pesos quedan definidos así, porque se multiplica el 1 por ese valor, el 1 por esto, ¿cierto? El 1 por eso por eso, y eso por eso, que se me borró. Por tanto, nos queda en definitiva 16, 8, 4, 2 y 1. ¿Sí? Y ahora, para poder aplicarlo, lo que hacemos es simplemente, volviendo al ejemplo, lo voy a poner acá. Volviendo al ejemplo. Simplemente vamos a decir esto. Yo voy a poner acá de los diferentes valores. Miren, voy a poner el 1, voy a poner el 2, voy a poner el 4, el 8, el 16 y el 32. Luego, ¿cómo podemos formar el 25? O sea, si yo pongo un 1 acá, claramente me paso, ¿cierto? Si pongo un 1 acá, ahí no me paso y me falta un poco. Si pongo otro 1 por acá, ¿me va a dar cuánto? Me va a dar 24. ¿Qué me faltaría poner? ¿Dónde debería poner un 1 para poder llegar a 25? O sea, acá no me sirve, acá tampoco. De hecho, ahí, ¿cierto? Porque si yo pongo un 1 ahí, tendría 16 más 8, 24, más 1, 25. Y les pregunto yo a ustedes ahora, ¿qué pongo ahí? ¿Qué debería quedar en esas posiciones? 0. 0, efectivamente. Eso es. Ceros. Ponemos 0 acá y 0 acá. Y acá obviamente yo podría poner un 0 si quisiera. La verdad es que no va a ser problema. Porque aquí es muy importante, bueno, vamos a poner resultado también, ¿cierto? Eso también es importante. Es importante mencionar que, bueno, tenemos el 25 en base de 10, que es igual a el 11001, esto en base 2, ¿cierto? Y a lo que quería mencionar es que si a mí me dicen en decimal, mira, por ejemplo, compra 0,4 manzanas, la verdad es que ese 0 no aporta nada, ¿cierto? Y si me dicen 0,04 tampoco, yo las podría quitar. Son 0 a la izquierda, ¿cierto? Por eso es que se dice así como que 0 a la izquierda en realidad como que no aportan nada, no ayudan nada. ¿Ya? Lo mismo sucedería si yo pusiera un número binario y claro, le pongo un montón de ceros y pongo 1, 1. Esto en realidad va a ser ¿qué número? Va a ser un 3, un decimal. ¿Por qué? Porque este de acá aporta 2 y ese aporta 1, ¿cierto? Debido a que queda multiplicado por qué cosa? Por 2 elevado a 0 y ese queda multiplicado por 2 elevado a 1. ¿Ya? Esto que le estoy mostrando ahora nos permite convertir de forma más rápida. Por ahora vamos a ir con calma, lo vamos a convertir así, ¿cierto? Pero posteriormente vamos a poder hacerlo de una manera más rápida. ¿Ya? Vamos a borrar, sí, ahí sí. ¿Se entiende cómo trabajamos con la forma intuitiva? Es simplemente ver dónde pongo los unos. Vamos a mandar la votación, parece que la borré. Ahí está. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Ustedes pueden ocupar obviamente cualquiera de las dos formas. Sistemática o intuitiva. Cualquiera de las dos. Ya, obviamente, si me preguntan a mí, yo diría que esta segunda opción, la verdad es que es útil cuando los números son pequeños, porque ahí uno rápidamente pone los unos por acá, por allá y consigue formar el número. Si son más grandes, a veces puede ser más lento. Quizá ahí conviene usar la forma sistemática. Depende. ¿Ya? Igual vamos a ver algunas formas más rápidas, trabajando, por ejemplo, en hexadecimal y todo. Y de hecho, una vez que ya vimos cómo podíamos convertir de binario a decimal y de decimal a binario, ¿cierto? ¿Sí? Usando dos formas. Vamos a seguir avanzando con los otros sistemas. Vamos a ver el sistema octal. Si les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? ¿Cuál será la base de este sistema, el sistema octal? Así simplemente en base a su intuición. El 8. Efectivamente, ¿cierto? El 8.
La palabra misma lo dice, ¿cierto? Es más o menos evidente que será 8 la base. Y acá tenemos que tener en cuenta que los dígitos van a ser prácticamente los mismos que decimal, solo que son 8. Por tanto, yo parto y digo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y llego hasta ahí. Ya no llego hasta el 8, solo hasta el 7. Del 0 al 7 son los dígitos de octal. Muy parecido, ¿cierto? Es como que acá truncamos nomás. Quitamos el 8 y el 9. Vamos a ver que vamos a poder convertir tal cual como lo hicimos antes. Tal cual. Para el caso de binario a decimal. Así que eso vamos a comprobar. Conversión de octal a decimal. Tal cual como lo hicimos antes. Vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo sobre esto. Vamos a convertir el 175. Esto va a estar por si acaso en octal. Y queremos convertirlo a decimal. ¿Cómo lo hacemos? Tal cual como lo hicimos antes. Mira. Vamos a decir entonces que tengo el 175. Tenemos que la base del sistema es 8. Yo acá pongo el exponente, o sea, los exponentes queríamos tomar que sería 0, 1, 2. Y empiezo a desarrollar. Digo, el primer dígito por la base del sistema que es 8. Voy a ir un poquito más rápido porque en realidad ya lo hemos hecho varias veces. Elevado al exponente que corresponde, que sería el 2, más. Acá nos queda el dígito que sería 7, por la base del sistema que sería 8, elevado al exponente que le corresponde según la posición que sería 1. Más, ¿cierto? 5 por 8 elevado a 0, que finalmente es 5, ¿cierto? Vamos a escribirlo igual. Estamos en la primera clase de contenido, así que lo escribimos nomás, no perdemos nada. ¿Cuánto nos queda entonces este número en decimal? Nos va a quedar acá 64, más cuánto, 56, Sí, más, más 5. claro. ¿Y todo eso cuánto nos da? A ver, 120, 125, si no me equivoco. Sí, Sí, 125. 125, ¿ya? Y en este curso, por si acaso, podemos usar calculadora básica, sin problema. No hace falta usar una calculadora más avanzada. Aquí lo hacemos rápidamente y comprobamos todas las cosas. Ay, me equivoqué. 7 por 8, más 5, y claro, 125, ¿cierto? Y ahí estamos ok. Como pueden ver, la misma dinámica. Y de hecho, podrían convertir tal cual en sentido contrario, tal cual como hicimos antes. ¿Qué pasaría si yo quiero convertir en sentido contrario? Comprobemos esto, ¿les parece? Sí, porque la idea es que podamos hacerlo en cualquier sentido, ¿no? Ahora vamos a octal. Debería darnos lo que ya calculamos, en teoría, ¿cierto? Vamos a usar el método sistemático, sí. Método sistemático. Vamos a sacar la regla. Ahí está la regla. Para ser más ordenado en ese sentido. Ahí. Ponemos esto por acá. Hacemos girar la regla. Bueno, tengo que acertarle sí a la regla, ¿no? Ahora sí. Ahí. Y empezamos. Recuerden que lo que tenemos que ubicar es el número en decimal. Y arriba del número en decimal tenemos que poner la base del sistema a la cual queremos llegar, ¿cierto? Así que sería el 125, que es el número que queremos convertir. La base del sistema claramente es 8. Y aquí puedo empezar a trabajar. Voy a poner esto para acá para que así vean bien lo que voy a estar desarrollando. Voy a sacar la calculadora, que no sé por qué la cerré. Ahí. ¿Ya? Así que entonces decimos 125 lo vamos a dividir en 8. Dividido en 8. ¿Cuánto nos da eso? Nos va a dar 15, así que anotamos el 15. Ese es el cociente. ¿Cuál es el resto? La verdad es que podríamos hacerlo, multiplicar el 15 por el 8, ¿cierto? Y restárselo a 125, pero una forma más rápida es acá simplemente quitarle el 15, la parte entera, nos queda eso, ¿cierto? Esa parte fraccionaria, la multiplicamos por la base que es 8 y nos va a dar el resto, 5. Pueden comprobarlo ustedes, que obviamente si yo multiplico 15 por 8 y le sumo 5, me da justamente los 125. Ahí estamos, ¿cierto? Cociente, resto. Seguimos. 15 dividido en 8. ¿Cuántas veces está contenido el 8 en el 15? Una. Solo una, ¿cierto? Y nos estarían sobrando 7.
efectivamente, porque 1 por 8 me da, bueno, 8 más los 7 son los 15. ¿Sí? Y ahora, 1 dividido en 8, claramente no está contenido el 8 en el 1. Nos va a quedar un cociente de 0, porque está 0 veces contenido. Y nos va a sobrar el 1. Por tanto, lo que quedó acá sería justamente el valor en octal correspondiente a ese. ¿Cierto? Así que sería el 125, que nosotros ya igual ya sabíamos, ¿cierto? Que era igual a 175, pero lo que estábamos haciendo era comprobarlo nomás. Es igual a 175 en octal. ¿Dudas? ¿Comentarios? Lo comprobamos, ¿cierto? Vamos a mandar la pregunta para ver si se entiende. ¿Se entiende lo que revisamos recién? Yes. Muy bien. Cualquier duda, recuerden, me van escribiendo, me van comentando. Ya ese es el objetivo. No les pregunto solo para confirmar que se entendió o que va todo bien, sino simplemente para saber si se va entendiendo todo. ¿Ya? Así que ahora ya hemos convertido en ambos sentidos, ¿cierto? Vamos a ver el último sistema que vamos a revisar el día de hoy, que es un sistema bastante importante, que sería el hexadecimal. Ya, vamos a completar la tabla que tenemos acá arriba. ¿Es el que usa letras, profe? Exactamente. Ese es el que vamos a representar ahora. Y el hexa, ¿cómo funciona? La verdad es que vamos a tener 16 como base, van a ser 16 caracteres, efectivamente hasta la F. Y va a ser desde el 0, no 0, 0, sino que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9, y aquí va a saltar al 10, pero lo va a hacer representando con letras. O sea, el 10 va a ser una A, después va a venir el 11 que va a ser una B, el C que va a ser el 12, ¿cierto? Después viene la D que va a ser el 13, el 14 va a corresponder a la E, y por último la F va a ser el 15. Ustedes quizás podrían preguntarse, bueno, ¿y si vale 10, si vale 11? ¿Y por qué no le ponen el 10 simplemente? O le ponen el 11. Y lo que sucede ¿Borrar bits? es que estaríamos usando dos caracteres, dos dígitos, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, escribo algo así, 11, 6, yo podría decir, ya, pero ¿esto qué es? ¿Es un 116 o es en realidad un 116? ¿Ya? Ante esa ambigüedad, se usa un solo símbolo, que sería en este caso el B. Y ahí no habría duda, sería así, B6. ¿Sí? Por eso es que se ocupa un símbolo. En realidad podría ser cualquier cosa, podría ser una estrella, triángulo, lo que ustedes quisieran. No sé qué cosa más, cualquier cosa, cuadrado. Se ocuparon letras porque es algo bastante común. ¿Y por qué no está la CH? Porque en realidad está basado en el alfabeto en inglés, no en el alfabeto español. Igual sería raro, ¿cierto? Porque CH serían dos dígitos o dos caracteres, ¿cierto? Así que ese sería el hexadecimal. Tratando de mover esto. Cuando escribo mucho ya después se pone medio lento. ¿Me escuchan ustedes ahora? Vamos a dejar que se convierta. Sí, pero Muy bien. Perfecto. Ahí sí. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a terminar de encerrar la tabla para que quede bien y quiero que ustedes obtengan el valor de un número. ¿Ya? Así que lo vamos a resolver de ahí en conjunto, pero sería esto, miren. Ejemplo. Vamos a convertir este número. 1 a F. Y por si acaso, una ayuda, como les decía, ¿cierto? Lo voy a escribir igual, pero la A es el 10, ¿cierto? La B es el 11, hasta que llegamos a que la F es el 15, ¿cierto? No hay 16, es hasta el 15, del 0 al 15, por eso son 16 de base, porque son 16 dígitos. Así que quiero que conviertan esto, que va a estar en hexadecimal, el procedimiento es el mismo, ¿cierto? A decimal. Igual lo vamos a hacer también, pero ahí. Eso quiero que hagan. Mientras yo termino de acá de dibujar nuestra tabla para que quede bien hecha, ¿cierto? Esa es la idea. Vamos a hacerla bien. O vamos a intentarlo al menos. Trabajé en ello. En un momento yo también me voy a sumar y lo vamos a realizar. Vamos a poner por acá una línea también. Nos quede bien colorida la tabla. Ya que la empezamos a hacer al comienzo de la clase, ¿cierto? Hemos estado toda la clase haciéndola, no tiene sentido que quede mal hecha, ¿cierto? Ahí. Recuerden que aplicamos el mismo procedimiento como cuando partimos viendo el valor de los binarios, el valor del octavo.
Exactamente lo mismo, para llegar a decimal me refiero. Ahí. Y le vamos a poner otras líneas más. Mientras ustedes calculan. A ver cómo les da o qué resultado les queda. Ahí. Ponemos acá, acá cerramos. Nuestra tabla bien colorida. ¿Habían tenido una tabla en color arcoíris? O sea, cuando menos original. Ahí. Y cerramos también acá, las otras filas. Apenas terminemos, ahí vamos a empezar a calcular también, a ver qué nos da. Decimal. Bueno, le puse línea vertical allá, en el borde de la izquierda. Le ponemos después en un momento. Ahí, binario, ¿cierto? Y le ponemos también acá otra línea más para que quede bien. Y ahora sí le tengo que poner la línea vertical. Como va a quedar abierta la tabla, ¿cierto? No le hace. Ahí. ¿Cuánto les va dando? ¿Lo calcularon? Yo ya terminé casi. Ahí sí. Ahí me quedó la tabla. ¿Qué les parece? Voy a cortar esto y me lo voy a dar hacia abajo. Vamos a llevarlo abajo y vamos a resolver también nosotros. Sí, viene para acá. Recuerden que todo esto se sube, ¿ya? Yo después esto lo exporto, lo convierto en un PDF y ustedes lo tienen disponible. Aquí vamos a escribir un subtítulo, pongámosle conversión. Conversión de hexadecimal a decimal. Y también le vamos a poner acá y viceversa. Ya, 432. Vamos a chequear si es que nos da. Si es que nos da lo mismo o no. Entonces, por acá me dicen 431. Revisen bien los numeritos. Yo recuerdo que era 431. 431 me da a mí. Sí, me parece que es 431. Vamos a chequearlo. Esto por si acaso es en hexa, ¿ya? Vamos a escribir acá. En hexadecimal tenemos lo siguiente. Lo puse arriba. Ahí sí. Y esto lo vamos a dejar como importante. Sí, era 431, profe. Conté la F como 16, no como 15. Ah, ya. Sí, hay que tener cuidado con eso. De verdad es que es súper común. Importante. Al final, la letra lo que representa es un símbolo nomás, porque el número es el que vendría, ¿cierto? Si es que hubiéramos seguido después del 9 con el 10, el 11, el 12, el 13, hasta llegar al 15. Y siempre son partiendo del 0 al 15, del 0 al 7, del 0 al 9, así. Ya, así que ahora sí, llegó el momento de resolverlo. Solución. Vamos a ver qué nos da. Y era obviamente 1AF. Estamos hablando que tiene base 16. Aquí usa el mismo color. Vamos a ponerle 0, 0, 1, 2. Y sería el primer dígito, 1 por la base del sistema, que es 16, elevado a 2, ¿cierto? Que es el exponente que le corresponde. Eso creo que es 64. Más el A, que sería entonces correspondiente a un 10, ¿cierto? Eso ponemos. 10 por la base del sistema, que sería 16, elevado al exponente que le corresponde, que sería 1. Se dan cuenta que es exactamente lo mismo, ¿no? Más la F, que sería en este caso el 15, ¿cierto? Y nos quedaría por 16 elevado a 0. Si calculamos, yo voy a usar la calculadora, vamos a calcular acá, sería 16 al cuadrado, ahí está el cuadrado, más 160, porque es 16 por 10, ¿cierto? Y más 15 por 16, en realidad no, es por 1 nomás. Casi le pongo otra cosa. 431, ahí sí. 431 en decimal. Se dan cuenta que ya estamos convirtiendo desde cualquier sistema a decimal. De hecho, si tuvieran una base, por ejemplo, 20, 40, la que fuera, mientras sea un sistema posicional, se convierte tal cual a decimal. Una ventaja, ¿cierto? Muy bien. Cualquier duda, comentario que tengan. Ya. Y con lo último que vamos a realizar hoy día, por si acaso les adelanto, es que vamos a convertir de decimal
a hexadecimal. Profe, Sí, dime. es una duda sobre la calculadora. Lo que Dime. pasa es que la calculadora tiene una opción Sí, y calcula todo esto automático. ¿Se claro. considera trampa? No, no, la verdad es que no. Sí, se pueden convertir y todo. El tema es que, como en muchas cosas, lo esencial es que nosotros sepamos cómo calcularlo. Si tú quieres usar otras maneras para Sí, sí, calcularlo, no, o sea, es que yo lo ocupo más que nada cuando hago el ejercicio, después como para comprobarlo, más sí, rápido. no hay problema, no te preocupes. Si en principio, como les digo, mientras uno entienda cómo se hace, después obviamente hay, todo se puede hacer hasta con software que hace las cosas, ¿cierto? La simulación y todo. Pero yo siempre considero que uno debe entender cómo funciona y saber calcularlo a mano y después usar las herramientas para hacerlo más rápido. Así que no te preocupes. Y vamos a convertir, se me olvidó el número, era el 1000, vamos a convertir. Convertir 1000 a hexadecimal. Eso vamos a convertir. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a ocupar el método sistemático, ¿ya? Vamos a ocupar el método sistemático y vamos a ver qué sucede. Aquí hay que tener algunas consideraciones. Muy parecido a lo que hicimos hace un momento con el caso de octal, pero ahora van a aparecer letras. Eso igual lo hace más interesante, en mi opinión. Así que vamos a ver qué sucede. Fíjense que ahora podríamos tener un número, por ejemplo, así. Un ABC. ¿Qué les parece ese número? Que no quiere decir que sea este caso, pero interesante, ¿no? Totalmente válido. En realidad se puede formar muchas palabras. Ya. Entonces, para convertir, lo que nosotros hacíamos era decir, tomamos el número que queremos convertir, lo ponemos acá, recuerden que siempre partiendo decimal, ponemos la base del sistema a la cual queremos llegar, en este caso al hexadecimal, así que ponemos base 16, y podemos entonces empezar a convertir. Vamos a poner por acá, ahí para que se vea la calculadora. Ya. Y ahora, 1000 dividido en 16 nos da 62, ese sería el cociente, 62, lo ponemos ahí, ¿cierto? Le quitamos la parte entera, lo multiplicamos por 16 y nos queda 8. Ese sería el resto. Ahora, 62 dividido en 16. 62 dividido en 16 nos queda 3. Ese es el cociente. ¿Cuál será el resto? Lo podemos calcular quitándole acá la parte entera, que es 3, multiplicando por la base, que es 16, y nos queda 14. Pero, ¿qué ponemos si es que nos queda 14? ¿Qué será? Vamos a escribirlos quizá los de La nuevo. E. La E, Claro, queda la E, efectivamente, ¿cierto? Y si para que no hayan dudas, acá lo que queda es así. El A es el 10, el B es el 11, el C es el 12, ¿cierto? El D es el 13, y como dicen ustedes, ¿cierto? La E es el 14. El F sería el 15. ¿Ya? Eso es importante. Así que sería, en definitiva, la E. Y por último, 3 dividido en 16. Ahí claramente el 16 no está contenido en el 3, así que el cociente va a ser 0, porque son 0 veces las que cabe. Y nos queda en definitiva el 3 acá arriba. Por tanto, nuestro número, ¿cuál sería? O sea, nuestro 1000 en base 10, el azul lo tengo acá, ahí, va a ser igual a el 13,8. 3E8 en base 16. Un número interesante. Ahí sí. Y si lo quieren comprobar, bueno, lo podemos comprobar rápidamente. Lo voy a hacer acá en la calculadora únicamente. Sería 3 por 16 elevado a 2, ¿cierto? Por 16 elevado a 2, más el E sería 14 por 16 elevado a 1, vale decir 16, y más el 8. ¿Cuánto nos da? Precisamente el 1000. ¿Sí? Eso es lo que podemos realizar. ¿Se entiende lo que hemos estado haciendo Profe, ahora? Dime. una consulta. Entonces, siempre que después de la división en esta tabla nos quede una parte decimal, se multiplica por la base y ese es el resto. Una parte fraccionaria, sí. Se multiplica por la base y Ya, es el resto, efectivamente. ya. Muy bien. Ya, le voy a mandar la encuesta para que me respondan y vamos a escribir rápidamente aquí lo que vamos a hacer la próxima semana. Próxima clase. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Esto es un adelanto, así como del próximo capítulo. Ahí. Próxima clase vamos a ver qué sucede con las partes fraccionarias.
Números con parte fraccionaria, eso. Con parte fraccionaria, porque obviamente hay números que tienen coma, algo, ¿cierto? O sea, no podemos omitirlo. Ahora trabajamos solamente con enteros. Fraccionaria. Y algo que nos faltó también. Se puede convertir entre los sistemas o siempre hay que pasar por decimal. O sea, no puedo convertir de octal a hexa o de binario a hexadecimal. No puedo. La verdad es que sí. Lo vemos en la Con siguiente. la tabla, ¿o no? Hay una forma más rápida. Entre binario. Pero eso ya queda para el próximo capítulo. Y hexa. Sin pasar por decimal. Eso es para la próxima clase. ¿Ya? Ahí. Así que bueno, le agradezco mucho su participación. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Igualmente.